es el poder, bueno, el tema de la geometría, ¿no? El poder utilizar gráficos vectoriales y podríamos entrar más en profundidad de automatizar cosas y demás, ¿no? ¿No es así, Ondiz? Sí, exactamente. En un archivo de texto plano puedes definir lo que quieras. Tienes un estándar que defina una geometría, como puede ser, creo que los archivos de AutoCAD, los TXF, son un texto, o sea, puedes leer. Un SVG es un archivo XML, eso lo puedes leer, lo puedes cambiar y lo puedes automatizar. Lo puedes leer de alguna manera, es un script, puedes crear pues, un círculo rojo y luego verde y luego azul y lo que tú quieras. O sea, eso al final está escrito y lo puedes leer. Claro, eso te ahorra un montón de trabajo, porque si tú lo tuvieras que hacer de forma manual, abrir un editor gráfico, tener que hacer, como tú dices, un círculo azul, vale, lo pinto de azul, vale, ahora vuelvo atrás, empiezo a hacer el círculo. Claro, todo esto hacerlo mediante un archivo de texto es alucinante. Sí, ese tipo de cosas utilizo antes de mi trabajo, porque igual tengo que hacer un cálculo y eso está definido en un archivo. Entonces, yo quiero cambiar el espesor de una de las piezas, no tengo que ir a abrir el editor de la geometría y cambiar el espesor, sino cambio directamente dentro del archivo de texto. Y así puedo lanzar un estudio paramétrico con un montón de casos diferentes, ellos solo me coja los resultados y me saque tendencias sin tener que tocar yo nada. Sí, sí, eso es. Sí, no, quería apuntar que si utilizamos la metodología UML, yo sí que he utilizado esta metodología para hacer algún esquema. Claro, la metodología de editar gráficos no la conozco, ¿no? Pero claro, te das cuenta de que al final, entendiendo el lenguaje, claro, sí que puedes hacer ciertas cosas que marcan la diferencia pero claro, la condición es que primero has de invertir en ese aprendizaje. Sí, eso es. Necesitas primero saber cómo se define y una vez que lo sepas ya puedes modificarlo como quieras. Pero lo bueno que tienes es que como no es un formato es que lo puedes ver, no es algo que sea propietario, que esté detrás de una base de datos en la que no puedes acceder o alguna cosa así. Una vez que lo entiendes, puedes modificarlo como tú quieras. Puedes hacerte un programa, puedes hacerte cualquier cosa que te resulte útil. Sí, sí, además súper interesante eso que acabas de decir, Ondi, del tema del formato abierto, porque precisamente en uno de aquellos posts que tú creas, bueno, que escribiste, es unas recomendaciones de otros blogs y demás, donde entran más en profundidad también en archivos de texto plano, hablaba la experiencia, ¿no? de un usuario que había escrito, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, tú abres un archivo de texto y pones, no sé, hola mundo, ¿no? Y al final tú abres el archivo de texto y ves hola mundo. Pero en cambio, si utilizas, por ejemplo, Word o cualquier herramienta de editor de texto y escribes Hola Mundo, si abres ese archivo, en realidad hay una cantidad de basura increíble. Y aparte que es ilegible, hay un montón de información dentro de ese archivo que no aporta nada a, digamos, a lo que tú quieres escribir. Más que basura, son cosas que ni siquiera puedes leer, porque son cosas que no tienes acceso, porque está codificado de una manera a la que no puedes acceder. Entonces, lo que tú has escrito estará en algún lugar que el programa lo podrá leer, pero tú no puedes. Entonces, en este caso, en cambio, que es un archivo de texto plano, tienes el formato definido de una manera que lo puedes leer y tienes el texto definido de una manera que también lo puedes leer. Y lo puede leer cualquiera. Sí, yo quería apuntar al hilo de esto que no solo el archivo, sino que si utilizas Emacs puedes exportar toda la configuración que viene en un archivo que se llama .emacs y en una carpeta que se llama .emacs.d. Si esos dos, ese archivo y esa carpeta, tú te la pones en el mismo home que vas a utilizar Emacs, tienes todas las extensiones y toda la configuración preparada para utilizarla en otro ordenador. Exactamente. Y si eso encima lo pones bajo control de versiones, puedes ver todos los cambios que has hecho y no rompes nunca la configuración. Ya tienes el kit completo. Sí, sí, yo lo del tema del control de versiones, precisamente ahora estaba pensando, digo, y esto no lo descuidemos porque esto es un tema brutal. O sea, sí que es cierto lo que tú decías, Alfons, que es cierto que también tiene su curva de aprendizaje, el tema del control de versiones, porque al principio no es sencillo utilizar Git. O sea, no es complicado, pero no es sencillo. Pero sí que es cierto que tiene un potencial increíble porque puedes estar pues editando tu archivo de texto, añadiendo información, en un momento dado puedes eliminar una parte y bueno, como dice Undir, ¿no? No sé, pasado un mes, decir, ostras, aquella parte que añadí en ese. Como tengo el control de versiones, puedo volver atrás y puedo ver, bueno, o hacer bifurcaciones, es decir, es brutal las posibilidades que tiene. Sí, yo generalmente como suelo entrar en caos de lo he roto, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces digo, pues doy para atrás y ya está. Y ahora cuando cambio algo sin tener guita ahí cuidándome, me tengo miedo, porque es como trabajar sin red. Sí, sí, nosotros de hecho, Alfons, ahora te dirá, Alfons, hemos estado buscando, no por el tema este de GitHub que ha levantado tanta polémica, que al fin y al cabo, pues a nosotros, bueno, por lo que hemos hablado, ¿no, Alfons? No nos preocupa en absoluto. A mí, al fin y al cabo, pues bueno, no me importa que le haya comprado Microsoft, no me preocupa.
Pero sí que hemos utilizado herramientas propias, un poco también siendo fieles a la filosofía del podcast, ¿no? De YouGeek, posibilidades de no tener que utilizar eh, bueno, servicios, ¿no? Que no tengas tú, ¿no? Sino tener tú el servicio. Entonces hemos utilizado pues una serie de servicios como Git, que ya lo hablé aquí una vez en el podcast. El otro servicio que probaste, Alfonso, que era un único archivo, yo de hecho lo instalé y lo probé y funcionaba genial. Y lo puedes tener en cualquier máquina y bueno, ahí tienes tu control de versiones. ¿Cuál era la otra aplicación? Sí, era Gitbucket. Gitbucket es un software desarrollado por Atlassian, que es una de las empresas punteras en este sentido. Pero el concepto era muy sencillo. Simplemente era una imagen virtual. Realmente es un entorno virtualizado que funciona perfectamente. Entonces tú te bajas un solo archivo y lanzas como un GitHub todo entero en tu ordenador y que te puedes conectar desde otros ordenadores a ese servidor, porque cuando lanzas este archivo es un servidor, entonces tú simplemente te conectas a ese dominio o esa IP, con lo cual tienes todo el servicio entero de GitHub. Sí, sí, esta posibilidad es súper interesante y ya te digo, yo estoy entre Git, te voy a decir, me fuimos a Git porque reconoce los archivos .org, cosa que este servicio vi que no, dije, ostras, me has fallado, pero que funcionan genial ambos. El único problema que tiene Git es que yo los ORG, como ya te dije, Alfonso, yo los hago infinitos. Entonces ahí ya llega un momento que peta, al menos Git. En GitLab o en GitHub no lo he probado, pero Git ahí acaban petando, que es una de las posibilidades, ¿no? Que muchas sintaxis, como es el ORG Mode, Markdown, además este control de versiones te los previsualiza. Si nosotros, como hemos comentado antes, enriqueces añadiendo imágenes, fórmulas y demás, todo acaba siendo previsualizado perfectamente también por este control de versiones, de manera que tú puedes ver, digamos que es otra posibilidad, es decir, oye, mira, me hago un repositorio y me puedo añadir mis notas ahí, las tengo ahí, y luego no necesito ningún editor tipo Emacs para previsualizar de un vistazo esas notas, siempre y cuando, como os digo, yo no, ya os digo, no lo he probado en GitHub y en GitLab, pero en Git acababa petando si era inmenso, porque ya os digo, yo es que tengo ahí, vamos, infinidad de notas. Sí, yo quería decir que, claro, tal vez lo importante es utilizar Git, ¿no? O sea, un control de versiones o Git o cualquier otro control de versiones. Claro, GitLab, GitHub, Gitbucket, Git, son todo como enriquecimientos de Git, ¿no? Y más bien tienes como extensiones, como, no sé, puedes visualizar en servidor las diferencias, puedes hacer una web con Jekyll, en fin, hay ciertas cosas, pero lo importante sería, yo creo que, como decía Undiz, utilizar Git, ¿no? Estuve utilizando la extensión Magit dentro de Emacs y realmente, o sea, cuando acababa todos los días yo utilizo Orgmode, ¿no? Cuando acabo de editarlo, simplemente con unas cuantas teclas, pam, 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 ya realizo el commit y ya lo tengo solucionado. Entonces, no es necesario tampoco utilizar GitHub, simplemente utilizando Git ya te cubres las espaldas muchísimo. Sí, exacto. Lo único que quieras tener los archivos en otro sitio por si casca tu ordenador. Entonces, todo lo que puedas tener en otro sitio duplicado, pero puedes tenerlo en una nube, cualquiera. O sea, no hace falta que sea un servicio externo. Yo lo tengo copiado directamente en el drive del trabajo, simplemente allí y lo envío cuando me hace falta. Pero sí, además Magit, bueno, Magit es maravilloso. Luego, y se está acostumbrado a utilizar la terminal, que casi no lo uso, pero Magit se aprende a utilizar muy deprisa y está integrado ya dentro de, no, si tú haces todo seguido, no hace falta que te salgas, sabes otra cosa y tal. Sí, el tema es que, bueno, a mí yo lo utilizaba hasta que algún bug, pues, pasó y dejé de utilizarlo porque no me funcionaba. Pero sí, pero claro, el tema es que tienes que entender Git, tienes que entender todos los procesos que hay y después tienes que entender Git dentro de Emacs. Y claro, eso yo siempre aconsejo tener paciencia porque esto de un día para otro no lo entiendes. Aunque sepas Git, no acabas de entender Magit hasta que llevas un trecho. Ah, por supuesto, pero lo bien que te lo pasas ahí hurgando y que te rompe todo y tal, eso estoy súper divertido. Luego te escribes un blog para contarlo, y eso es lo mejor. Sí, porque, bueno, como comentáis, y yo creo que Alfonso lo sabe, porque yo también, uno de los errores yo creo que tiene la gente que se inicia, por ejemplo, en el mundo del org mode,
cuando descubre Emacs y empiezas un poco, porque sí que es cierto que la curva de aprendizaje al principio asusta un poco por lo que comentamos, porque los atajos de teclado son diferentes. No tenemos el control C de copiar, no como cualquier editor de texto convencional, sino que es otro tipo de atajos. Al principio tienes que aprender un poco de memoria esos atajos, que a ver, no son muy diferentes, simplemente son diferentes. Pero sí que es cierto, por una parte, ganamos lo que hablábamos al principio, súper ultra productividad, porque cuando aprendes los 4 atajos, que yo creo que la clave del secreto está primero utilizar, o sea, no coger una lista de Macs y decir, mira, me los memorizo todo, no, utiliza los que verdaderamente tú necesitas, lo que utilizas frecuentemente, y una vez que ya pillas el tranquillo, ¿no?, de cómo funciona, como dice Alphonse, tienes que ir muy poco a poco, porque claro, cuando descubres el ORG Mode, es que como tú también decías hace un rato, ¿no? Que decías, es que puedes meter fórmulas y te las calcula dentro del propio archivo de texto. O sea, es brutal. O sea, tú puedes hacer un programa en Python, por ejemplo, y decir, hostia, quiero ver si funciona o no. Y al final, o sea, el propio archivo de texto te da el resultado. O sea, claro, empiezas a descubrir tantas cosas que la ansia de querer aprenderlo todo de golpe, al final, como dice Alphonse, te crea y, vamos, te bloqueas, ¿no? Yo creo que el secreto está un poquito en ir poco a poco. Primero empezar conociendo, o sea, utilizando lo que tú verdaderamente quieres utilizar y poco a poco vas descubriendo y ir adentrándote poco a poco, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. Y estoy de acuerdo al 100% con eso. Yo me sé muy pocos atajos de Mac, muy pocos, y aprendo uno porque lo utilizo a menudo. Y cuando aprendo una nueva funcionalidad es porque la estoy utilizando. Y nunca digo, no me pongo a leer algo que no voy a utilizar. Solamente aprendo lo que voy a utilizar justo cuando me hace falta. No, porque si no se te puede totalmente de las manos. Llega un momento que hay tantas cosas para aprender que no haces nada. Y eso no puede ser. Entonces te tiene que ayudar. Si va a ser tan inmenso que te vas a volver loco y no vas a saber qué hacer, es mejor que te quedes con el blog de notas tradicional. Tiene que ser algo que vayas poco a poco y que te ayude. Exacto, yo también estoy de acuerdo. La parálisis por análisis es muy típica en estos casos. Yo quería apuntar que Emacs tiene 45 años, que parece ser que se inició en el MIT a partir de otro editor llamado Ed. Y a mí me recuerda, no sé si recordáis, Edlin, es un editor de texto que utilizaba allá por el año 1991 con Windows 3.11 para poner el ratón, para editar el ratón y que se cargará al inicio del sistema, en el AutoExecBat, creo que, o en el ConfigSys, ya no recuerdo. Bueno, pues utilizaba este editor, que era un editor que te deja solo editar una línea de editor, y dices, bueno, edítame la línea 5 y ponme aquí esto. Bueno, pues la simplicidad de eso, o sea, me hizo pues solucionar problemas que realmente pues eran muy funcionales. Pero yo creo que no hay que perder la perspectiva de que más o menos Emacs y BIM tienen la misma edad, pero lo que es alucinante es que hayan pasado 45 años sin que estemos utilizándolo, que realmente sea útil porque nos soluciona problemas, porque nos hace avanzar y en fin, me parece alucinante, vamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso demuestra, como tú dices, ¿no?, que verdaderamente es una buena herramienta. A mí es una de las cosas que también me llamó mucho la atención. Yo al principio empecé a utilizar Vi y luego me pasé a Emacs por el tema este que comentábamos, ¿no?, de la fácil edición de archivos de texto, que verdaderamente era algo que yo estaba utilizando. Luego ya a partir de ahí descubrí el Org Mode, ¿no? Y ya, bueno, ya me quedé ahí descaradamente. Pero también hay otro punto interesante, Alphonse, y es la posibilidad, que no lo hemos comentado, es totalmente multiplataforma, pero es que además lo puedes utilizar incluso desde terminal. Entonces es brutal, porque con cualquier, como yo comento aquí muchas veces en el podcast, con una Raspberry Pi, ostras, tú puedes tener Emacs y puedes tener Vi, ¿no? Y puedes editar un archivo de texto. Además, en terminal hay un montón de aplicaciones de editores de texto. Por lo tanto, es que es totalmente abierto ese archivo, ¿no? Lo puedes utilizar en cualquier parte. Sí, yo además lo que veo en Emacs es que es como tener un sistema operativo Linux, ¿no? Porque tiene un repositorio donde puedes buscar programas iba a decir afegir, añadir nuevas funcionalidades, ¿no? Lo que sí que quería decir es que el ORG Mode simplemente es un archivo de texto plano. Un archivo de texto plano quiere decir que escribimos directamente y el texto que escribimos es lo que vemos. Pero, claro, la posibilidad de poner ciertos códigos que nos hace, por ejemplo, levantar o bajar la persiana, quiere decir que si utilizamos estilos, por ejemplo, en un documento de texto de LibreOffice, por ejemplo, ¿no? Tenemos formateado el título de una manera y el cuerpo de texto de otra. Pero claro, en Emacs lo que puedes hacer perfectamente es eso, plegarlo
desplegarlo rápidamente y entonces tienes un archivo